Bienvenidos a nuestra videoclase número 8 y última videoclase del módulo de legislación y cálculo actuarial más puntualmente. Hoy vamos a hacer ya finalmente la aplicación de las fórmulas para el cálculo de la indemnización por lucro cesante, daño emergente, presente, pasado, futuro, consolidado, ¿sí? Y vamos a ver puntualmente también la tasación de los perjuicios morales en la modalidad de perjuicio moral y daño moral y daño a la vida en relación. Entonces, en primera instancia, para efectos de la aplicación de las fórmulas, tendremos que tener en cuenta estos conceptos: la renta histórica, la renta actualizada y cómo se calcula la renta actualizada, cómo se halla, por supuesto, la renta histórica en primera instancia, qué es el periodo indemnizable y a qué corresponde este si la víctima sufre una pérdida permanente parcial de su capacidad laboral o si la víctima muere. Entonces, recordemos que en el daño emergente y el lucro cesante lo tenemos en la modalidad de pasado o consolidado y futuro. En cuanto a la renta histórica, tenemos que esta va a ser el valor de los ingresos que la víctima percibía al momento de ocurrir el accidente de trabajo o estructurarse la enfermedad laboral. En esta se tienen en cuenta todos los ingresos que devengaba la víctima. Y hay que tener en cuenta que si la víctima era asalariado, entonces debe adicionarse un 25% sobre el salario fijo mensual, el cual va a corresponder al factor prestacional. Es decir, es un estimativo que se hace respecto de los ingresos que tiene todo asalariado por concepto de prestaciones sociales, llámese cesantías, llámese primas, intereses sobre las cesantías, aún las vacaciones. Que todo lo que la persona reciba va a ser renta histórica, tanto la parte salarial como si devenga ingresos adicionales, que en este caso serán los llamados honorarios. Entonces, si en el caso de que la víctima fallece, en el caso de los accidentes de trabajo mortal, ustedes tendrán que descontar de esa renta el valor de los gastos personales, los cuales se estiman en un 25% de los ingresos. ¿Por qué? Pues ya la persona fallece, no genera gasto, por ende debe deducirse este valor de el estimado de la renta. Y aquí lo pueden ver entonces en esta representación: salario más el 25% del factor prestacional menos el 25% de gastos personales. En este ejemplo sencillo, por ejemplo, que la señora Florinda Mesa tenía un sueldo de 800.000 pesos mensuales y adicionalmente, en calidad de honorarios por actividad extra que realizaba su actividad laboral, tenía un ingreso de 200.000 pesos mensuales por unas clases de baile. Entonces, en el caso de la señora Florinda, ¿cuál será la renta histórica? La renta histórica va a ser igual a el salario fijo de 800.000 pesos por un 25% sobre este salario, que va a corresponder al factor prestacional y que equivale a 200.000 pesos. Entonces aquí tienen salario más 200.000 pesos como factor prestacional, que corresponde a ese 25% sobre el salario básico, más 200.000 pesos devengados por concepto de honorarios, para un total de 1.200.000 pesos como renta histórica, es decir, lo que devengaba al momento de su fallecimiento. Por eso se llama renta histórica. Pero como ella fallece, hay que restarle a este valor de la renta histórica, hay que restarle el 25% de esa renta, que va a equivaler a los gastos
que ella tenía. En este caso, el 25% asciende a 300.000 pesos, de manera que la renta histórica, luego de deducidos los gastos, y que es la que se va a tener en cuenta para efectos de la liquidación, será la suma de 900.000 pesos. Y este es el valor que se va a tener en cuenta para liquidar la indemnización a cada beneficiario. Ahora, ya tenemos la renta histórica, ahora vamos a hallar la renta actualizada. Resulta que como este es el valor de lo que devengaba la persona al momento de la ocurrencia del accidente de trabajo, es decir, a ese momento en que ocurrieron los hechos, tenemos que traerla a valor presente, y ese cálculo es lo que nos va a permitir hallar o encontrar la renta actualizada. En la fórmula vamos a utilizar renta actualizada, vamos a utilizar N, que es igual al periodo indemnizable en meses, es decir, el lapso que vamos a tener en cuenta para efectos de liquidar o establecer el monto de la indemnización a que tienen derecho los beneficiarios. Y va a ser el interés mensual, que corresponde al 0,005 como interés mensual, que se deriva de un interés corriente civil del 6% anual o el 0,5% mensual. 0,5% equivale al 0,005. El IPC es el índice de precios al consumidor. Este IPC lo vamos a encontrar en la página del DANE como índice series de empalme, y ahorita les voy a mostrar exactamente dónde lo pueden ubicar. Igualmente en la bibliografía cargada en la plataforma encuentran el link. La renta actualizada, entonces, lo que les decía, traer a valor presente esa renta histórica que hemos hallado. ¿Cómo la traemos a valor presente? Con el IPC del DANE, utilizando esta fórmula. Renta actualizada va a ser igual a la renta histórica por el IPC final sobre el IPC inicial. ¿Cuál va a ser el IPC final? El IPC que arroja el DANE para la fecha en que estamos haciendo la liquidación respectiva, y el IPC inicial va a ser el IPC que arroja el DANE para el momento en que ocurrió el accidente de trabajo o se estructuró la enfermedad laboral respectiva. Tenemos en el ejemplo que la señora Florinda sufrió el accidente mortal el 10 de junio del 2016 y que la liquidación, el momento en que se realiza la liquidación, es el 23 de mayo de 2018. En este ejemplo, el IPC inicial será el de la fecha del accidente de trabajo, es decir, el de junio del 2016, y el IPC final va a ser el de la fecha de liquidación, que en este caso es mayo de 2018. ¿Dónde encontramos esos valores? En la tabla del IPC que el DANE actualiza mes a mes. Vamos a ubicarlo, el de junio del 2016 y el de mayo del 2018. Entonces, este archivo que ustedes tienen el link en la página de Canvas, pero igualmente yo se los puedo compartir este archivo. Bueno, vamos a ver si aquí nos deja. Aquí ustedes pueden ver que esta es la página del DANE y este es el índice series de empalme, ¿sí? Entonces esto viene por año y por mes. Aquí viene por año y por mes, enero, febrero, marzo. Entonces necesitamos buscar, a ver si esto me lo permite, si no igual yo se los comparto, pero quiero que sepan que aquí encuentran el año, ¿sí? Y aquí encuentran el mes, enero, febrero, marzo. Entonces estos son los índices. ¿Ustedes qué hacen? Se van al año respectivo
y al mes respectivo, y ese es el valor que ustedes van a utilizar como IPC final o IPC inicial. En este caso dijimos que el IPC inicial es junio del 16 y el IPC, que creo que tengo inconvenientes aquí porque el archivo es bastante grande y se dificulta aquí en la plataforma poderlo manejar, pero entonces yo se los voy a subir, se los voy a enviar por correo electrónico para que ustedes completen ahí el ejercicio. En todo caso, el IPC inicial entonces junio del 16 y el IPC final mayo del 18. ¿Dónde está? En la tabla que les acabo de mostrar y lo ubican de la manera que les acabo de indicar. Entonces, aquí tenemos ya el IPC inicial de junio del 16 va a ser 152,95. Ustedes pueden confirmarlo ahí en la tabla para que vean que así aparece. Y el IPC de mayo del 18 que corresponde a 163,22. ¿Qué hacemos? IPC final, que viene a ser, entonces cogemos la renta actualizada, va a ser igual a la renta histórica que habíamos dicho que eran 900.000 pesos por el IPC final, o sea el de mayo del 2018, el del momento de la liquidación. Si la liquidación la estuviéramos haciendo hoy, entonces aquí tendríamos que poner el IPC, el último, el de junio, si lo hay, o el del último mes que haya, porque esos son IPC, cifras que se van sacando mensualmente, pero decir, todavía no está el de julio, podría estar el de junio, ¿sí? Entonces en ese caso, si la liquidación la estuviéramos haciendo hoy, colocaríamos como IPC final el del mes de junio, el del último mes que se encuentra, y el del inicial va a ser el de la fecha del accidente de trabajo, que en este caso es junio del 16, que es 152. Tomamos 900.000 por 163.22 entre 152.95 y nos da la renta actualizada. Entonces, como notan, hay un incremento aquí de 60.000 pesos, que es lo que se llama la indexación, o sea, la actualización de la moneda al valor presente. Sobre este valor entonces es que se va a realizar la liquidación. Se va a dividir este valor para liquidarle a cada sobreviviente, a cada pariente. En este caso, si fuera un cónyuge y un hijo, serían dos beneficiarios. En este caso, habría que liquidarle a cada uno el valor de la indemnización sobre el 50% de este valor. De igual modo, hay que tener en cuenta que nunca se va a tomar una renta actualizada inferior al salario mínimo, es decir, que en este caso nos estaría dando como renta actualizada base de la liquidación para cada pariente una suma inferior al salario mínimo. En este caso tendríamos que tomar necesariamente al menos el salario mínimo para hacer la liquidación, porque es el punto de referencia, así como lo es para los aportes al sistema. Si son 3 los beneficiarios, entonces será el valor de la renta actualizada entre 3, como en este caso nos refiere, si dividimos esto entre 3 nos da un valor inferior al salario mínimo, hay que tomar en cuenta el salario mínimo para liquidarle la indemnización a cada uno. Bueno, periodo indemnizable ya comentamos que era. En el caso de una incapacidad médica, ¿cuál sería el periodo indemnizable si quisiéramos hallar una liquidación de una indemnización por ese tiempo? Pues sería la duración de la incapacidad. Si la persona murió o tiene una pérdida permanente parcial, entonces aquí el lapso que se va a tener en cuenta para liquidar la indemnización será la expectativa de vida. La expectativa de vida la vamos a encontrar en una tabla de la Superintendencia Financiera de Mortalidad de la Resolución 1555 del 2010. Que también se las voy a compartir por el correo, aunque esta es fácil de descargar a través de internet por el buscador Google en la página de la Secretaría del Senado.gov.co. Inmediatamente la pueden descargar sin ningún inconveniente.
En el caso de los hijos, la expectativa de vida es hasta los 25 años, siempre y cuando se demuestre una dependencia económica mientras los hijos estén estudiando. Para el caso de los padres y hermanos, tienen que acreditar que dependen económicamente. Ok, en el caso de el periodo indemnizable total, entonces, como hay que hallar el lazo de tiempo que se va a tener en cuenta para efectos de la liquidación, este periodo indemnizable total, ON, se divide en periodo indemnizable total, periodo indemnizable pasado y periodo indemnizable futuro. Entonces, ¿cómo hallamos el periodo indemnizable total? Que es lo que primero tenemos que hallar. Tenemos que irnos a la resolución 1555 del 2010 para poder hallar cuál es la expectativa de vida. Entonces, en el caso de Florinda Mesa, ella era casada y tenía un hijo. Entonces, como les he dicho, la renta actualizada se va a dividir en partes iguales entre el esposo y el hijo. Si miramos la tabla de mortalidad que yo les voy a compartir, ustedes van a ver, voy a mostrárselas aquí brevemente para que ustedes, aunque sé que muy seguramente ya ustedes la han podido consultar, es una resolución, y en esta resolución ustedes van a encontrar una tabla, y aquí van a encontrar en una tabla la expectativa de vida para los hombres y en otra tabla la expectativa de vida para las mujeres. Entonces, por edad, ustedes se van a la columna donde refiere la edad que tiene la persona. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes se van a la edad 51 años. Entonces aquí al final les va a mostrar como aquí, por ejemplo, en la última columna le va a mostrar cuál es la expectativa de vida. Entonces 51, y ustedes se van a la última columna e inmediatamente les va a mostrar qué expectativa de vida tiene, si es hombre o si es mujer. Entonces la tabla nos indica que en el caso de Florinda, ella tenía 32 años al momento de su fallecimiento, por lo que la tabla nos muestra una expectativa de vida de 53.4 años. En el caso de Ramón, al momento del accidente de trabajo de su esposa, él tenía 34 años, lo que nos refiere una expectativa de vida de 46.5 años para Ramón. ¿Qué expectativa de vida tomamos para efectos de establecer el periodo indemnizable total? El que nos arroje una expectativa de vida inferior. En este caso, 46.5, o sea, la expectativa de vida de Ramón. ¿Qué hacemos? Periodo indemnizable total es igual a 45.5 por 12 meses, nos da 558 de periodo indemnizable total. ¿Por qué por 12? Aquí, y se van a dar cuenta, todos los valores que vamos a hallar los vamos a convertir a meses. Este es nuestro patrón de referencia. Entonces, el periodo indemnizable, ya tenemos el periodo indemnizable total, que son 558 meses. Ahora tenemos que hallar el periodo indemnizable pasado y luego el periodo indemnizable futuro. Porque es que el periodo indemnizable pasado va a ser el lazo de tiempo por el cual se va, o sobre el cual se va a establecer una indemnización por el tiempo transcurrido entre el momento del accidente de trabajo y la fecha de la liquidación, mientras que el periodo indemnizable futuro va a ser, como su nombre indica, hacia el futuro, ¿sí? Bueno, aplicando la fórmula nos quedan más claros los conceptos. Entonces, ¿cómo hallamos el periodo indemnizable pasado? Tomamos la fecha de la liquidación, que en el ejemplo es 23 de mayo del 18, y hacemos una resta, menos la fecha del accidente de trabajo, que en el ejemplo es 26 de junio de 2016. ¿Cómo hacemos esta resta? Normal, como todas las restas que nos enseñaron desde el colegio. 23 menos 26, como 23 es mayor que 26, no se puede restar, entonces ¿qué hacemos? 0,5 meses le presta 30 días,
O sea, como esto es meses, tiene que prestar 30, o sea, un mes, que en días son 30, entonces 23 más 30 nos da 53, y 53 menos 26 nos da 27. Como este prestó un mes acá, quedó con 4 meses. 4 menos 6 no se puede, entonces 2018, que es años, tendrá que prestarle meses a 0,4. En este caso le presta un año, que lo convertido en meses son 12 meses. Entonces 12 menos 4 meses que teníamos viene a ser 16, y 16 menos 6 nos quedan 10. Entonces ya tenemos nuestra resta: un año, 10 meses y 27 días. Pasamos todo a meses. Entonces, un año en meses son 12. Hola. 12 meses. 12 meses. 10 meses y 27 días. Entonces tomamos 12 meses, 10 meses y 27 días, los convertimos a fracciones de meses. En este caso 27 entre 30, ¿por qué entre 30? Porque un mes tiene 30 días. Nos da 0,9 meses. O sea, 27 días es igual a 0,9 meses. Sumamos todo: 12 meses más 10 meses más 0,9 meses nos da periodo indemnizable pasado 22,9 meses. Entonces ya tenemos periodo indemnizable total y periodo indemnizable pasado. Ahora podremos hallar el periodo indemnizable futuro. Periodo indemnizable futuro va a ser igual a periodo indemnizable total 558 menos periodo indemnizable pasado 22,9. En total nos da 535,1. Entonces ya tenemos los tres valores para alimentar nuestra fórmula. Otras reglas que hay que tener en cuenta para estos efectos, ya lo hemos mencionado, que la renta no podrá ser inferior a un salario mínimo, que si la víctima es asalariada hay que sumar el 25% de factor prestacional, que se deben incluir dentro de los ingresos todos los gastos derivados de la actividad personal que recibía regularmente. O sea, si fallece hay que restar los gastos. Si no fallece, no se restan los gastos. Si la víctima ganaba salario integral, entonces no se suma salario prestacional, porque el salario integral ya incluye las prestaciones dentro del sueldo fijo. Otras reglas para determinar la liquidación. Bueno, ya esto lo comentamos. En el caso del salario integral, en el caso del salario, ya dije que en el caso del salario integral no se hace la sumatoria del factor prestacional, porque ya va incluido en el valor fijo. El descuento se hace del 25% sobre el valor de la renta en el caso que la persona fallece, que corresponde a un estimado de los gastos de subsistencia. Si la víctima no fallece y es asalariado, entonces se le suma el factor prestacional, pero no se descuenta los gastos personales. En el caso de los perjuicios inmateriales, y hacemos aquí un paréntesis para precisarles que en el caso de los perjuicios inmateriales, la jurisprudencia de las Cortes es la que ha determinado, ya he fijado, un estimativo de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, su equivalente en el momento de su pago, como perjuicio o daño moral. Puede ser menos en la medida en que se logre probar, podría llegar a ser un poco más, pero el estándar son los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y el daño a la vida en relación, también 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es lo que se logre probar finalmente. Si se logra probar, el juez puede ser generoso y conceder los 100 salarios mínimos. Si el juez ve que no, porque ya es algo muy subjetivo, entonces puede conceder menos. Y hay casos excepcionales en los que el juez puede conceder incluso aún más de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Ese valor es adicional a la liquidación que estamos haciendo aquí por daño material, en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, ¿sí? Ok. Listo. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas también? Entonces, ¿cuál es la fórmula? Esta fórmula la han estipulado desde el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Tenemos una fórmula única, tengan en cuenta que esta n va es aquí porque es elevado a la potencia. Lo mismo esta n va es aquí, lo que pasa es que el PowerPoint es difícil para hacer esta aplicación. En el caso de la suma única es para efectos de reembolsos de gastos por una única vez, mientras que en el caso de las sumas periódicas nos va a permitir establecer el monto de la indemnización teniendo en cuenta ingresos o devengos periódicos que se dejan de recibir en un espacio de tiempo por causa del accidente de trabajo o la enfermedad laboral padecida. Vamos a ver cómo es eso. Entonces, suma única, recuerden que es aquí elevado a la n, porque si no lo hacen elevado a la n, no les va a dar el valor. No les va a dar el valor. Entonces, cuando el perjuicio a liquidar se da por una única vez, como les decía, por ejemplo, gastos de sepelio, o en el de sumas periódicas, cuando el perjuicio es de trato sucesivo. O sea que son ingresos que se dejan de percibir en un lapso de tiempo determinado, como por ejemplo salarios, honorarios mensuales o anuales. Bueno, y en esta fórmula también todo es elevado a la n. Elevado a la n. Entonces para esto pueden usar una calculadora científica. Vamos al ejemplo entonces. Fecha de la liquidación, 16 de septiembre del 2016. La víctima muere. Él tenía 31 años, un contrato laboral por 1,5 millones de pesos y mensualmente honorarios por capacitaciones de 200,000 pesos. Oliva tiene 33 años y Oliva, que es la sobreviviente, la esposa, paga por gastos de sepelio la suma de 6 millones de pesos en julio del 2013. Tenemos entonces que su hijo nació el 24 de diciembre del 99. Entonces, tanto Oliva como Cocolizo tendrán derecho a una indemnización por la muerte de su esposo y padre respectivamente. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso para saber a cuánto asciende la liquidación de la indemnización de cada uno de los beneficiarios es hallar la renta histórica. Tenemos ya el dato de que el salario del Popeye era 1,5 millones, que adicionalmente tenía unos honorarios por 200,000 pesos. Y entonces, como era asalariado, tenemos que hallar el factor prestacional. Tomamos factor prestacional, que es el 25%, entonces 1,5 millones por el 25% nos da 375, para un total de, sumando todo, 2,075,000. Entonces, este es el valor de la renta histórica al momento del fallecimiento, es decir, al 1 de julio del 2013. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que hallar la renta actualizada. ¿Cómo la hallamos? Renta histórica por el IPC, tal cual como lo hicimos ahorita anteriormente. ¿Dónde ubicamos? Entonces aquí tenemos el IPC final sobre el IPC inicial. El IPC final, ¿cuál va a ser? El de la fecha de la liquidación, que en este caso dijimos que era, ¿cuál? La fecha de la liquidación, septiembre del 16, si no estoy mal, verifiquemos, septiembre del 16, entonces es el IPC final, y el inicial, ¿cuál va a ser? El de julio del 2013. IPC final, de septiembre del 16, IPC inicial, el de la fecha del accidente de trabajo, que es al 2013. Julio del 2013. Perfecto, entonces hacemos la operación
y nos da la renta actualizada. Entonces, esta es la que vamos a tener en cuenta para hacer nuestra liquidación. Obviamente, deduciéndole el 25% de subsistencia de la víctima porque Popeye murió. Entonces, ¿cuánto nos da esto en realidad? 1.815.000 pesos, y este es el valor que se va a tener en cuenta para liquidarle tanto a la esposa y al hijo su respectiva indemnización. ¿En cuánto? La mitad para cada uno. Entonces, paso 3, los perjuicios de Oliva. Entonces, según la tabla de la superintendencia, resolución 1555 del 2010, Oliva, la expectativa de vida de ella al momento del fallecimiento, según la edad que tenía, es 49.4 años. Lo convertimos a meses y eso nos da 592,8 de expectativa de vida, y por lo tanto este será el periodo indemnizable. Aquí, perdón, me estoy equivocando. Aquí es la expectativa de vida de Popeye. La expectativa de vida de Popeye y la expectativa de vida de Oliva. Lo que entendemos es que el periodo indemnizable total lo vamos a determinar es con base en la expectativa de vida. Asumimos que en este ejemplo la expectativa de vida de Popeye es la menor, por eso se toma 49.4 años. Lo pasamos a meses y nos da 592.8. Entonces ahora tenemos que determinar el periodo indemnizable pasado. Ya tenemos el total, ahora el pasado. ¿Qué hacemos? Tomamos la fecha de la liquidación menos la fecha del accidente de trabajo. Hacemos la resta normal y eso nos da el resultado. Así como lo explicamos ahorita, lo hacemos. Entonces ya tenemos el periodo indemnizable pasado y el periodo indemnizable total también lo tenemos. Ahora ya podemos hallar el futuro. Periodo indemnizable total menos el periodo indemnizable pasado nos da el periodo indemnizable futuro. Entonces ya tenemos renta actualizada, ya tenemos periodo indemnizable total, pasado y futuro, por ende ya podemos proceder con el reemplazo en las fórmulas para hallar las respectivas indemnizaciones. ¿Qué es la primera indemnización que vamos a hallar? El daño emergente pasado. ¿A qué corresponde el daño emergente pasado? En este ejemplo, a los gastos de sepelio en los que incurrió Oliva en julio del 2013, que fue cuando ocurrió el fallecimiento. Entonces, renta actualizada va a ser igual a 6 millones de pesos, que es el valor que ella pagó en julio del 2013. Lo actualizamos con el IPC y entonces eso nos va a dar que el pago que ella hizo por concepto de gastos de sepelio a la fecha de la liquidación, o sea, septiembre del 2016, es igual a 7.702.000,98. Ahora, para hallar la indemnización por daño emergente, reemplazamos en la fórmula. Indemnización será igual a la renta actualizada, o sea, el valor de los gastos traído a valor presente, por la fórmula. Esto recuerden que es elevado a la 38. Este 38 es elevado a la 38. Entonces nos da este resultado. Este es el valor de la indemnización por daño emergente. Ahora el lucro cesante pasado. Recuerden que esto es elevado a la n menos 1. ¿Cuánto nos da aquí? 900, que es el valor de la renta actualizada que nos había dado 1.800.000. Pero como dijimos que era la mitad para Oliva y la mitad para el hijo, entonces nos da que para Oliva tenemos que tomarla como renta actualizada 907.000, lo multiplicamos por la fórmula y esto nos da el valor de la indemnización como lucro cesante pasado. Entonces es simplemente buscar la fórmula y reemplazar los datos que ya obtuvimos. Si vamos a sacar el lucro cesante futuro, entonces lo mismo, tomamos la fórmula para cálculo, reemplazamos los datos, el valor de la renta actualizada, aplicamos la fórmula. Aquí
reemplazamos, porque si es lucro cesante futuro, tenemos que reemplazar N como es futuro, entonces tenemos que reemplazar NF, ¿sí? Cuando es pasado, aquí va a ser NP, por eso aquí ven que es 38, ¿por qué? Porque este fue el valor que nos dio como periodo indemnizable pasado. Entonces, esto no tiene pérdida, lucro cesante futuro, entonces va a ser NF. Lo hacemos así en la fórmula, renta actualizada por la fórmula NF. Entonces 1 más 0,05, ¿este qué es? Este es el interés, miren, interés, este es NF, aquí está NF, o sea el periodo indemnizable futuro que ya hallamos anteriormente, y aquí abajo lo mismo, y va a ser siempre 0,05 que es el interés, más 1 más 0,05 que es el interés, más NF que es el periodo indemnizable futuro. Ahora, total de indemnización en total, entonces por lucro cesante 208.061, por daño emergente 8 millones, total cónyuge 210. Esto es un pago que se da por una única vez y ese es el valor de su indemnización. Listo, entonces esa sería la indemnización para Oliva. Ay, perdón, ese es el valor de la indemnización para Oliva. Entonces, en el caso de Cocolizo, ¿qué tienen que hacer? Ustedes pudieron analizar en el ejemplo que hay allí en la plataforma que el periodo indemnizable pasado es el mismo, no cambia. O sea, el mismo que determinan para la madre es el mismo para el hijo. Periodo indemnizable pasado. ¿Sí? ¿Qué cambia aquí? Que tienen que hallar cuál es la edad que tenía el niño al momento de la ocurrencia del accidente de trabajo. Es lo que varía, pero las fórmulas son las mismas. Y el periodo indemnizable pasado es el mismo y el total es el mismo, ¿ya? Lo que cambia es el periodo indemnizable futuro. Y lo que hacen para determinar la fecha, la edad que él tenía el niño al momento del accidente de trabajo, lo que hacen es hacer una resta también. Hacer una resta tomando la edad del niño y la fecha del accidente de trabajo, la fecha de nacimiento del niño y la fecha del accidente de trabajo. Entonces, ahí en la plataforma está el ejemplo. ¿Sí? No me parece como relevante de pronto reproducir acá ese ejemplo porque pues se utiliza, como les decía, la misma base para esos cálculos. Más sí me interesa en este momento es conocer las preguntas que tienen sobre esto para efectos de podérselas esclarecer, porque sé que pueden tener preguntas. De hecho, alcancé a ver que me han escrito al correo, sin embargo estaba en clase y no les he podido contestar. Pero inmediatamente cerremos, procedo a revisar. De todas maneras, por acá me pueden hacer las preguntas que en este momento les surjan y pues que las que ya tengan en ese intento que están haciendo ya por realizar el ejercicio evaluativo. Les quiero recomendar que tengan muy en cuenta, sobre todo porque esta es la última actividad, la fecha en la que ustedes deben cargar esa actividad, que es a más tardar este domingo. También que tengan en cuenta que las fechas en las que se va a habilitar el examen final, porque no habrá nuevas fechas.
Ustedes saben que, como les he dicho a lo largo del curso, habilitar nuevas fechas después de la fecha estipulada retrasa todo el proceso educativo. Y es más, en el caso de la evaluación final, solamente tendrán un intento y ahí sí que es imposible desde el punto de vista técnico darles una segunda oportunidad en el evento de que les vaya mal. Por lo tanto, yo les recomiendo que estudien muy bien antes de hacer la prueba. Entonces, tener en cuenta que los que tengan algún inconveniente para presentar esta actividad, inconveniente llámese por tal un motivo de fuerza mayor, en este caso tendrán que avalar la respectiva excusa ante la dirección del programa. Y pues que también decirles que no esperar hasta último momento para hacer el proceso de validación de la respectiva excusa en el evento de que llegaran a tener un suceso de fuerza mayor que realmente impida cumplir con el desarrollo de la actividad. De igual modo, no esperar hasta último momento también para subir la actividad. Les recomiendo que lo puedan hacer con la suficiente antelación para efecto de que puedan sortear cualquier inconveniente que puedan presentar en la plataforma o pues a nivel personal o laboral. Entonces, dicho esto, quiero por favor que me compartan sus preguntas para efectos de poderles brindar el apoyo. No sin antes decirles que continuaré atenta a sus solicitudes a través del correo electrónico. Igualmente, quien requiera una asesoría, estaré también atenta a ello. Entonces, estoy atenta a sus preguntas en este momento y por lo que nos resta de la hora de videoclase. Bueno, a ver, si de pronto estuvieron escribiendo antes de, no les había podido leer. Ok, que en el módulo aparecen otros datos del IPC. A ver, a veces en estos temas, en los por qué de la aplicación o cómo se aplican las fórmulas, en sí las matemáticas y aplicación de fórmulas en muchos casos no tienen una explicación, ¿sí? Simplemente en estos casos se busca es hallar una fórmula, digamos una forma matemática de hallar los datos que nos van a servir para alimentar la respectiva fórmula y hallar la respectiva indemnización, ¿sí? Entonces, pues, ¿por qué se toma la expectativa menor? Ya eso es algo que está estipulado. ¿Por qué? Pues por las mismas altas cortes que son las que han sentado la jurisprudencia y la metodología de cálculo de las mismas. ¿Sí? Entonces es una forma, pues, desde el punto de vista de las altas cortes, una forma salomónica de establecer los montos de las indemnizaciones. Bueno, en cuanto a que si es otro IPC, pues bueno, también hay que tener en cuenta que el DANE arroja muchos indicadores económicos. Entonces yo les sugiero que se sigan por
los datos que arroja el DANE como índice de precios al consumidor, pero IPC como IPC serie de empalme. Índices porque el IPC se saca, el DANE los proyecta por grupo de actividad, por bienes, por servicios, ¿sí? Entonces se pueden perder en la página del DANE intentando identificar pues cuál es el IPC. Entonces por eso les decía que yo les puedo compartir el archivo, ¿sí? Entonces pues puede que en su momento en el que ustedes revisen la información encuentren muchas opciones para el IPC. Por eso tienen que tomar el índice o serie de empalme. Bueno, en el caso del sepelio, el IPC final corresponde a la fecha del accidente de trabajo o la fecha de pago del sepelio. El IPC final siempre va a ser el de la fecha en la que se está liquidando, en la que se está haciendo la liquidación, en la que se está haciendo el ejercicio, ¿ya? Y el inicial, en este caso, igual va a ser el de la fecha en la que ella haya realizado el gasto respectivo, que para el caso del ejemplo es la misma del accidente. Ese mismo día del accidente pagaron los gastos de sepelio, salió de su patrimonio ese rubro, por lo tanto es la fecha inicial. Y la final, pues la fecha de la liquidación. Si es hoy que estamos haciendo la liquidación, será hoy. Sí, es un ejemplo que si coincidencialmente ambas fechas son julio, pues es coincidencial y es porque es un ejemplo hipotético que se está colocando acá. Pero obviamente cada caso tendrá su propia fecha y ustedes tendrán que verificar cuál es la final y cuál es la inicial. Sí, el interés, como les decía al inicio, es el interés bancario corriente, que corresponde al 6% si es anual o al 0,5% si es mensual. Entonces, en la fórmula que hacemos para simplificarla, no colocamos 0,5%, sino multiplicamos 0,5% por 100 y lo divides entre 100 y te da 0,005. Entonces, para simplificar la fórmula y no tener que aplicar allí porcentaje. Sí, señora, todo esto es la regulación de ley para estos casos. Y como les digo, para ustedes irse a la fuente fidedigna de la fórmula de cálculo y cómo se llega a establecer esta fórmula y cómo se llega a definir que es la expectativa menor la que se toma y no otra, que ese es el interés y no otro, ¿sí? Y por qué, y todas esas inquietudes, esas inquietudes las resuelven es la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, que si ustedes quieren ampliar en esta información, ustedes pueden ingresar a la página del Consejo de Estado, la página oficial, y a la página oficial de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Ustedes colocan por Google Corte Suprema de Justicia y les va a arrojar la página oficial, igualmente el Consejo de Estado, y ahí hay buscadores para encontrar jurisprudencia sobre esto y muchos otros temas. Ustedes pueden buscar por tema cálculo actuarial o pueden colocar perjuicios materiales o pueden colocar lucro cesante o daño emergente, cualquiera de los descriptores que hemos utilizado acá y que hemos definido, y ustedes allí les va a arrojar un gran número de providencias judiciales que son la base de estos temas y en lo que ustedes van a poder profundizar o andar, porque recuerden que acá es el temario es bastante amplio y sobre todo en esta modalidad virtual el estudiante tiene mucha, o sea, la mayor parte la pone el estudiante,
como en su estudio personal. Ya las videoclases es para puntualizar aspectos ya muy específicos del temario y para esclarecer dudas. Pero aquí pues la profundidad realmente no, el tiempo no nos da para la profundidad que de pronto pues se pudiera de pronto esperar, pero como les digo, aquí la profundidad la da el propio estudiante y nosotros los docentes somos una guía, unos orientadores para puntualizarles a ustedes en lo más primordial, lo más relevante, esclarecer ciertos temas de gran relevancia y poder también atender sus inquietudes, no solamente aquí, sino a través del correo electrónico y como les he dicho, a lo largo de este curso también están las asesorías particulares que pueden tomar ustedes para estos efectos, ¿sí? Entonces tenemos todas las herramientas disponibles para ustedes para efectos de que ustedes puedan culminar su proceso de aprendizaje. Sí, en cuanto a los perjuicios no materiales, o sea, los inmateriales en la modalidad de daño moral y daño a la vida de relación, eso es un solo pago. Recuerden que esto que estamos nosotros aprendiendo aquí a liquidar por cálculo actuarial es una indemnización que se paga por una única vez y se paga lo que se logre acreditar o probar, tanto el moral como el material, y eso lo ordena el juez laboral previo a un proceso judicial en el que se logre demostrar que efectivamente se causaron esos perjuicios. Sí, en el caso de Cocolizo, como le decía Viviana, tienen que tener en cuenta la fecha de nacimiento y la fecha del accidente de trabajo. Entonces, ahí en la plataforma está el cálculo específico, el paso a paso. Si tienen alguna inquietud, por favor me la pueden hacer. Yo voy a estar atenta a los correos electrónicos. Para entonces esclarecerles las dudas al respecto. Sí, entonces en este ejercicio, bueno, sí, exacto. En el caso de que la renta diera inferior al salario mínimo, tienen que tomar el salario mínimo como referencia. Si tienen que poner algo sobre los perjuicios inmateriales, sí. Sí, porque el propósito del ejercicio es que ustedes logren establecer el monto total de la indemnización. Aunque, como les digo, ya los perjuicios inmateriales es un adicional porque fundamentalmente vamos a revisar la forma de cálculo de los perjuicios materiales. Bueno, lo que pasa es que, según dice María Fernanda, en el caso de la esposa que se encuentra en estado de embarazo, el nasciturus no se ha concretado todavía un daño porque no ha nacido no existe. Para el mundo jurídico todavía no es persona, ¿sí? Entonces, en ese caso no habría liquidación en la modalidad de daño emergente y lucro cesante para ese menor, ni perjuicio moral, pues porque no, como va a haber afectación, pues por lo menos la jurisprudencia no ha estado todavía tan desarrollada hasta ese punto. O sea que en el momento el niño que está por nacer no tendría indemnización. Sí, entonces Vanessa, como decía, si no alcanza al salario mínimo, deben tomar por lo menos el salario mínimo, sí señora, para cada miembro.
En el caso de nuestro ejemplo dice Natalia que son fechas diferentes la del accidente y el pago del sepelio. Exacto, entonces si el pago del sepelio no coincide con la fecha del accidente, pues tienen que tomar, en el caso para liquidar el daño emergente por los gastos de sepelio, tendrán que tomar como fecha final pues la que indique allí o la de la liquidación, y como fecha inicial sería la fecha en la que efectivamente se realiza el pago o el gasto del sepelio. Sí, entonces así es. Entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta, Viviana. Ok, Viviana, ahí te toca verificar que estés aplicando la fórmula. En este momento no puedo decir cuáles son los resultados del ejercicio que les toca realizar, ¿no? Por obvias razones. Pero después que apliques, lo más importante allí es que puedas hallar la renta histórica, luego la renta actualizada, luego los periodos indemnizables. Una vez tengas eso bien calculado, lo que tienen que hacer es aplicar en la fórmula. Y para aplicar bien la fórmula, puedes utilizar una calculadora científica. Tener en cuenta que n siempre va a ser elevado a la potencia. Sí, si la fecha de la liquidación, pues si dice 30 de junio, pues a 30 de junio, ¿sí? Ya es la información que esté en el ejercicio, que les refiere al ejercicio. Ok. Ok, regálame un segundo acá, yo voy a buscar una información acá, a ver si la encuentro, si no se las voy a enviar también al correo electrónico, como quedamos. Un segundo. Vamos a ver acá un momentico. Se encontró un dato. Listo, pues entonces listo, entonces yo les estaré enviando inmediatamente la información del IPC de serie de empalmes y la resolución. ¿Listo? Entonces, si no hay más preguntas, damos por terminada acá la videoclase. Sí, tienen que tomar el salario mínimo de la fecha en la que se les está pidiendo hacer la liquidación. Entonces, si quedó 2018, entonces tomar el salario mínimo de 2018 para que ser consecuentes con
con el ejercicio. Ok, entonces con gusto ya pueden ir saliendo del aula para efectos de yo proceder a cerrar. Que tengan feliz noche. You are now muted.